Hola, muy buen día. Mi nombre es Kevin Alberto Pineda y en este día les presentaré mi proyecto, que es prácticamente el polinomio y su derivada. Cabe aclarar que eh, yo creo un proyecto y al final, al crear proyecto, aquí está, proyecto uno se llamaba, y aquí estaba también la clase término, el myWindow y la clase polinomio. Cabe recalcar que no me reconocía la clase término y polinomio. Entonces, lo que hice para solucionar ese problema prácticamente fue irme a la carpeta de proyectos que el licenciado ya había mandado y por eso es que se encuentran todos estos archivos aquí. Base de datos de estudiantes, todo esto. Prácticamente eso yo no lo utilizo, solo utilizo polinomio, eh, la clase término, el CPP y utilizo también el diálogo de estudiantes y el My Windows. Eso es prácticamente lo que utilizo. Entonces, prácticamente para cada un resumen breve y que no estemos mucho. Este, entonces, aquí tenemos la clase término, que es la primera que vamos a hacer. Y en la clase término, lo que tenemos pide dos elementos, el coeficiente y el término, prácticamente es lo que se define un polinomio. Y este lleva su constructor paso por copia. Lleva, de hecho, dos conceptos de paso por copia, métodos que retornan el coeficiente, el exponente, el método para que modifiquen el coeficiente y exponente, estos dos métodos, y término, que el término lo que retorna es el siguiente nodo, prácticamente es lo que vas utilizando. Prácticamente este es como que tuvieras la clase nodo, y al final lo que hago es una función imprimir. Eso se definiría y el CPP de término prácticamente sería la misma codificación que acabo de mencionar. Quizá, y prácticamente solo es mandar retornar, siguiente, modificar datos, y eso sería. Y aquí estamos dando en consola. ¿Listo? Solo para probar, prácticamente fue. Entonces, y de la clase polinomio, punto H, siempre instanciamos a OString y GoString y al término prácticamente, aquí donde utilizamos término, que es la clase que quería el licenciado. Entonces aquí lo que yo uso un objeto longitud, prácticamente es para insertar los elementos. Puedo ir contando también elementos. En caso dado caso, tampoco se utilizan, no es que la utilicé mucho. Aquí lleva el constructor, el destructor, ¿cómo se llama? El gets, que lo que hace aquí es retorna el término, el set que modifica un término y claramente de la clase término anteriormente, ese polinomio retorno. Y aquí está la clase insertar, buscar, eliminar y la clase imprimir y su derivada. Prácticamente aquí está eso. Entonces, esto prácticamente es su código en CPP. Aquí sería, y aquí sería el constructor por defecto. La estructura está vacío. Aquí está el retorno del polinomio. El caso prácticamente es el término que estamos, ve el polinomio, que es el término que estamos retornando. Aquí estamos en modifico el término, prácticamente modifico el polinomio porque es, ¿cómo se llama? Es una variable de tipo término, un puntero de tipo término. Aquí está el insertar, y está insertar, claramente este insertar, que es con este ciclo web, prácticamente ya se sabe que está insertando al final de la lista. Y aquí estaba donde le mencionaba la longitud para querer llevar la longitud. Sí, es que utilizaba ciclo web, pero no es necesario. Eh, ¿Qué más? La clase buscar, prácticamente no la definí porque literalmente aquí es como que me puse a analizar y es como, ¿utilizo buscar? No. Pero eliminar sí la puedo utilizar, pero en este caso no lo utilicé. Y eliminar aquí prácticamente tenemos los tres casos. Si está en la cabeza, prácticamente está al inicio. Si está en medio, término siguiente, eliminaría acá. Eh, no, si este sí está vacío. Entonces aquí prácticamente eliminando el coeficiente eliminas
prácticamente se elimina el coeficiente y el exponente, porque son dos objetos, ¿ve? Sí, serían dos atributos que tiene la clase término. ¿Qué serían estos? Exponente y coeficiente. Entonces, esos son los atributos que tienen. Y hacerle más específico, el término tiene esos dos atributos que son doble y in, que es coeficiente y exponente. ¿Listo? Entonces, de eso hablaba anteriormente. Ujú. Eh, Aquí estábamos y aquí es donde recorre en medio. Aquí es cuando está la undelete, el siguiente término. Aquí modifico el siguiente término. Ahora bien, en dado caso, si está en medio, aquí hago este término. En este caso, si está en medio, entonces, ya lo encontré. Entonces lo que hago es siguiente término. ¿Es distinto de null? Ok, sí, está bien. Entonces el siguiente es el término a borrar del coeficiente es igual al dato. Sí. Entonces lo que hago es crearme una copia del término anterior y lo que hago es eliminar. Prácticamente es esto. Después se elimina. Listo. Siguiente término. ¿Para qué? Esto prácticamente. Si está en un nodo acá, si este es el siguiente que estamos ahorrando, entonces va a pasar acá. La referencia pasa acá. Entonces aquí está el método eliminar, pero prácticamente no lo ocupamos. Y aquí está la función imprimir. Prácticamente lo que hago es instanciar agarrar un objeto de tipo término y como si luego ahí lo recorro hasta que este término sea distinto de null. Ok, entonces aquí en la función derivada viene lo bonito, que lo que hago es de polinomio, creo objeto polinomio, que en este caso es un objeto como nuevo, que es un puntero. Entonces ese puntero lo que hago es que yo sé que voy a tener polinomio y va a ser mi derivada, o sea, ¿para qué? Para utilizar el método insertar. Para esto prácticamente utilicé solo eso. Y en término, sí, creo un objeto también tipo T y le paso el puntero y le paso que una copia del polinomio que prácticamente es la referencia que tenemos, P sub barra abajo. Y lo que hago es dentro de un ciclo y insertar. ¿Y qué es lo que hago? De tipo término, lo que agarro es el coeficiente multiplicado por el exponente y el exponente se baja -1. Entonces prácticamente aquí tendría ya modificado y nuevo, este, eh, sería en este caso polinomio, ya con su derivada. Este método es el derivada, entonces aquí es prácticamente para pasar al siguiente nodo del término. Y aquí lo que hago es una función imprimir y ya prácticamente lo tendría. Entonces prácticamente ejecutemos esto y tendríamos que saber. Entonces aquí estamos viendo, aquí prácticamente esto fue lo que hice en el May, que es esto, incluye todas las librerías y aquí creo un objeto. Como ven, no borré lo anterior, sino solo lo dejé a veces comentado. Aquí claro, tengo un objeto de tipo polinomio y lo que hago es insertar valores. Insertar y cómo inserta. Lleva dos. Prácticamente tenemos dos atributos, que es el coeficiente y el exponente. Aquí está, tipo entero. Entonces aquí lo imprimo y esto es lo que está imprimiendo. Entonces prácticamente el primero es 10, el coeficiente es 10 elevado a la 3, entonces su derivada es 10 por 3, 31.4. El exponente baja, 3 menos 1 es igual a 2. Y así sucesivamente para los demás. Y vemos que sí resulta. En este caso, verificamos esta. Aquí es donde tengo problemas, como talmente lo mencioné, que sí tengo bastante conflicto en esto, como es partir de la lógica, como este, ingresarlo a la interfaz gráfica. Prácticamente, si yo generar, sí, está bien, me da el QDiálogo, pero yo le ingreso valores, y aquí 5, ok, me genera, pero no me sale en pantalla, entonces eso es lo que, la sugerencia que tendría con el licenciado, que prácticamente nos explique más que todo en ese aspecto, porque parte de la lógica no es mucho problema, no es cómo conectas la interfaz gráfica con la clase, eso sí me complica bastante en mi caso, no sé los demás, entonces ahí es donde estoy teniendo un bastante choque. Y aquí también cómo es que de esta clase, My Window,
cómo es que la conectas con esto. Entonces, prácticamente esa es la conexión y las ranuras también, que esta parte son bastante importantes, que es como que sí la entendí, pero es como que hay que reforzarlas más, porque ¿para qué? Es muy bonito eso de datos, pero sí, sí requiere bastante mucha práctica en ese aspecto, porque es como que la practicamos una vez, pero no volvemos a practicar en ese aspecto. Los slop y los ranuras, entonces, eh, y las señales. Prácticamente sería esto, entonces prácticamente no está terminado mi código, pero esto es lo que tengo. Listo, gracias por escucharme y hasta pronto.